Hola, ¿qué tal? Nuevamente venimos a la tercera parte de análisis de peligros y puntos críticos de control. Las siglas en inglés ya ustedes las saben, aquí lo vamos a desglosar. ¿Qué es el HACCP? Ya lo había yo comentado, es un sistema preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos de todo tipo, Las letras en inglés HACCP, ¿qué significan? Ok, no soy muy bueno para hablar inglés, pero sí les puedo decir Hazard Analysis Critical Control Point Systems. Y al español, en los libros que tenemos en este país, lo van a encontrar como APPCC, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, y algunas traducciones que vienen como ARICPC. Es análisis de riesgos y puntos críticos de control. Pero, pues, ya vimos la diferencia entre riesgo y peligro. Entonces, los libros que están antes del 90 pueden tener alguna mala traducción. No digo que todos, pero la Secretaría de Salud sí podemos encontrar algunos que tienen una traducción muy deficiente. Términos comunes, ok, HACCP, APPC, ARICPC, y se pronuncia el famoso HACCP. Hazard, recuerden ustedes que es peligro y risk es riesgo. Esa es la diferencia y que ya lo vimos en videos anteriores, pero no se preocupen, también lo vamos a revisar en videos posteriores. Y otra palabra que van a encontrar en la literatura y que tiene que ver con inocuidad son POEs, procedimientos operativos estandarizados de sanitización, y en inglés SSOP. El propósito del sistema HACCP: hay que prevenir, hay que reducir y hay que eliminar. ¿De acuerdo? Todo esto con la finalidad de poder controlar los peligros de contaminación. El objetivo de producir un alimento inocuo, obviamente, es porque ya somos capaces de comprobarlo mediante ¿qué? Registros, mediante gráficos, mediante formatos, evidencia escrita y cualquier otro documento que nos sirva para esta actividad. Entonces, ¿cuáles son esas razones para utilizar el análisis de peligros y puntos críticos de control? Que también lo vamos a revisar más adelante a más profundidad. Los procedimientos de inspección no permiten prevenir la presencia de peligros en los alimentos y el análisis final del producto no garantiza la inocuidad del producto. O los famosos planes de muestreo. Sí, voy a poner un ejemplo en donde tenemos un lote de alimentos, podemos decir a lo mejor de aguacates, y ya se va a exportar y no hicieron ninguna revisión, no tiene un sistema de reducción de riesgos de contaminación como lo marca nuestra secretaría, nuestra legislación, o no tiene ningún sistema como Global Gap o como alguna otra certificación que están otorgando. Entonces no se revisan estos principios del análisis de peligros y puntos críticos de control. Y a alguna persona se le ocurre tomar un solo aguacate y ese aguacate venía de otro lugar, no era de toda la producción que se tiene, y al momento de que lo empiezan a partir, bueno, pues se encuentran ahí barrenador de hueso de aguacate, y entonces todo eso se cae. No se puede enviar a los Estados Unidos porque hay una restricción seria en base a una campaña, a un programa establecido para el control y la erradicación de los barrenadores. Entonces, es importante tener todo un procedimiento escrito para poder comprobar que el producto que se envía es inocuo. Para lograr un alimento inocuo, tenemos este famoso triángulo de la inocuidad, en donde la base, como ya lo hemos comentado, la base son los prerequisitos, y que lo vuelvo a repetir, son las condiciones de infraestructura básica y operativa, y ahí entran todos los programas de higiene, de sanidad, de bioseguridad, de control de fauna nociva, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vienen las actividades previas al HACCP, que son tareas previas, que son 5 principios, y luego vienen los 7 principios HACCP, en donde viene desde el análisis de peligros hasta la documentación, y que poco a poco lo vamos a ir desarrollando en este curso de inocuidad y bioseguridad. Otra palabra muy interesante que vamos a comentar durante todo esto son las enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs. Por favor, no lo confundan con el grupo terrorista. Esto es una enfermedad de transmisión alimentaria.
Y otra palabra son las contaminaciones cruzadas. Y aquí está un ejemplo en donde, voy a permitirme abrir la diapositiva para que ustedes puedan observarla. Tenemos en principio de cuentas una tabla que está limpia y posteriormente hay un corte de un pescado, que el pescado puede estar parasitado y entonces queda el parásito ahí en la tabla, y posteriormente esta tabla, sin lavarse, sin enjuagarse, pues ya viene contaminada microbiológicamente, y ahí mismo parte en el jitomate, y entonces el jitomate toma los parásitos del pescado y estás cruzando esas contaminaciones de un producto con otro. Y pues los jitomates que están contaminados se van directamente a una ensalada, y la ensalada termina por ser contaminada con parásitos. Estos son ejemplos de las contaminaciones cruzadas que dan pie a las enfermedades de transmisión alimentaria. Aspecto muy importante de los productos contaminados y que ustedes como ingenieros deben de saber identificar: un alimento contaminado te produce diarrea, dependiendo del tipo de contaminación. Si es un producto químico, inmediatamente empieza la peristalsia, los sonidos en el estómago, parece que se comieron un perro y un gato y se andan peleando ahí adentro, y posteriormente la diarrea. Si es un peligro microbiológico, que sea alguna bacteria o algún virus en el alimento, bueno, necesita un periodo de incubación que puede ir de 1 a 7 días, o dependiendo del tipo de virus, de bacteria, puede incrementarse o reducirse, pero más o menos ese es el promedio en lo que se da los periodos de incubación de las enfermedades. Si fuera un peligro de manera física, bueno, ustedes saben que ese es más fácil o más sencillo percibirlo y no habría mayor problema. Pero, ¿qué con esto de las enfermedades de transmisión alimentaria? Bueno, cuando te da diarrea, si es un niño menor a 5 años, debemos de tener mucho cuidado, porque si no va directamente a la muerte por deshidratación. Pero si el niño le da diarrea, es mayor de 5 años, se puede controlar, come, no dice que tiene diarrea, él sigue comiendo, bueno, se le da de comer y se le da de comer, se le da de comer y se le da de comer, pero el niño no está aprovechando los nutrientes por esas diarreas, y entonces tiene una mala nutrición, y una mala nutrición a la larga los va a llevar a la muerte. Entonces, esta es la importancia de poder conocer las enfermedades transmitidas por alimentos y lo que pueden ocasionar si no tenemos una visión más allá de lo que es nada más un producto contaminado. Ahora bien, esto ya lo vimos en la introducción, por eso lo voy a comentar de manera muy rápida: los brotes de enfermedades transmitidos por alimento en el norte de América, en donde Estados Unidos, Canadá y México tienen datos registrados, y aquí observamos que México tiene muy pocos, pero es porque no tenemos nosotros la cultura de la notificación. ¿Qué sucede? Te enfermas de diarrea y alguien te dice: tómate un té de hojas de guayaba, tómate un té de manzanilla, tómate un té de hierbabuena, o te dan Coca-Cola con alguna harina, maicena, para hacer un tapón por ahí, y entonces resulta ser que tienes una salmonela, y finalmente todo eso viene a perjudicarte porque no hubo un diagnóstico previo, no hubo la prevención de lo que estábamos comentando, y para uno en un hospital, y eso cuesta mucho dinero. ¿Qué más? Agentes etiológicos: virus, bacterias, parásitos, sustancias químicas. Entonces vemos que sí hay problemas reales. Los brotes que se comentaban del 83 al 97, muchos productos, aquí lo pueden ver, muchos productos en lo cual está involucrada las ensaladas, las frutas, las hortalizas. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos esa área. Los agentes etiológicos, ya también lo había comentado en algún otro video: las aguas contaminadas, que son Shigella, te puede dar la bacteria de Shigella, te puede dar Salmonella, Escherichia coli, muchas enterobacterias coliformes, los Clostridiums también aparecen en estos rangos, el Perfringens, el Botulinum, el Bacillus cereus, el cólera y los Staphylococcus. Entonces sí tenemos presencia de virus, de bacterias, de hongos. En este caso estoy mostrando más bacterias, ¿sí? Pero también recuerden que este es un periodo del 95 al 99, ahora después del 99, todo lo que fue el año 2000, 2010 y 2015, 2020, ahora se han encontrado también partes virales de hepatitis, en el caso del cebollín, que sale de Jalisco y va a Estados Unidos. Hemos tenido alertas sanitarias en papaya, en chile, en jitomates también, lo pueden revisar en la página de la Secretaría.
Los factores de riesgos, la mala temperatura, la higiene pobre, un proceso térmico inadecuado, que también no lo voy a abordar mucho, ya lo hemos revisado en algunas otras presentaciones, como la introducción a la inocuidad, donde hablé precisamente de esto, que es muy importante. Los costos sociales por familias, para la industria y el gobierno, en donde también les decía, una familia absorbe el gasto de una diarrea de un niño, de 2 niños, que son 200, 300 pesos en productos. Si va al médico ya son 600 pesos. Eso multiplíquenlo por millones de mexicanos. Recordemos que somos más de 100 millones de mexicanos y eso es un gasto que realmente nos genera un conflicto. Ahora bien, el concepto e historia que tiene que ver con el análisis de peligros y puntos críticos de control. A este momento yo les puedo preguntar qué es HACCP y ustedes me van a inventar todo lo que tienen en su cabeza y van a tratar de elaborar una imagen. Recordemos que los conceptos no son más que construcciones mentales o imágenes mentales por medio del cual nosotros comprendemos las experiencias que emergen de la integración con nuestro entorno. Recuerden que estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categoría o se agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y experiencias almacenadas y empezamos a construir el conocimiento. ¿Sí? Entonces, hablar de HACCP no nada más es hablar de la inocuidad, sino hablar de todo un método que ya mencionábamos en la primera presentación que representa la inocuidad. Ahora bien, el objetivo como concepto, el objetivo de este concepto es lograr elaborar un producto para consumo humano y demostrar que este producto de cualquier tipo es inocuo. El dónde y el cómo, que tiene que ver con el HACCP análisis, con el análisis de peligros, bueno, tiene que ver con las pruebas respecto al control y los procesos, y las condiciones corresponden al Critical Control Points, que es los puntos críticos de control que también tomaremos aquí. Ahora bien, por definición, el HACCP cubre toda clase de peligros potenciales con respecto a la inocuidad alimentaria por medio de los alimentos, ya sea que ocurran de manera natural, que eso no lo hemos comentado y lo voy a abordar, por contribución del ambiente o simplemente por un error en proceso de fabricación o manipulación. Es decir, nosotros contaminamos los productos, sí, así es, nosotros. Pero en la forma natural, déjenme comentarles, y aquí hago un paréntesis de manera muy rápida en donde les voy a decir que hay productos que contienen alérgenos, tal es el cacahuate, tal es el huevo, los mariscos, y hay muchos productos más. Entonces, sí es necesario que nosotros conozcamos si estamos elaborando un producto que contiene alérgenos que puede causar un problema en un futuro. ¿Qué más? Bueno, el origen del HACCP. ¿Dónde se inició el HACCP realmente? ¿Qué es lo que dio pie a que se hiciera este análisis de peligros y puntos críticos de control? Ustedes recuerdan, hubo una pugna por conquistar el espacio exterior y que también ya lo mencioné, les hablé de Gagarin, que no está en la diapositiva, pero Gagarin fue una persona que antes de que saliera como tal en Estados Unidos el proyecto para que enviaran el primer humano, Gagarin fue el primer individuo que dio una rotación externa a la Tierra, salió de nuestra atmósfera terrestre y él fue el que salió primeramente del espacio, así que los rusos fueron los que conquistaron primero el espacio, a lo mejor no la Luna, pero sí el espacio. Y en 1957 la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya extinta, la famosa URSS, envió su primer satélite al espacio, el famoso Sputnik. Y para el 58, por esa pugna que tenían de conquista del universo, pues se crea la NASA para poder enviar un satélite también ellos. Había una empresa, Pillsbury, que se unió al programa en 1959 y recuerden que el objetivo principal era producir un alimento que no desaparecería bajo gravedad cero, porque eso es lo que sucede, y que estuviera a salvo para comer. Además, se dieron cuenta que los controles de calidad no eran buenos, no eran eficientes, eso era insuficiente y había muchos productos y pruebas involucradas. Además, la NASA trabajaba en aquel momento los programas de calidad y presentaron este programa como tal muchos años después. Hubo unas capacitaciones en los años 70. La primera vez que se utilizó el sistema HACCP fue en 1972, pero era totalmente distinto a esto. Aquí le voy a parar y vamos a seguir hablando en la siguiente presentación del origen del HACCP.
y les explicaré de manera muy rápida también, como lo voy haciendo, qué es lo que ha sucedido. Les agradezco mucho su atención, que estén